Las suculentas son plantas perfectas para los jardines olvidadizos. El cuidado de las plantas grasas es fácil y está al alcance de cualquiera. No necesitan apenas atención y prosperan bien en interior. Además, resultan muy decorativas y la mayoría se adaptan bien al calor y al ambiente seco del hogar. Veamos algunas de las mejores especies que podéis cultivar en casa. La forma, la textura y el color de las suculentas las convierte en las mejores plantas para decorar nuestra casa. Aunque puedan parecer que resultan monótonas y que todas se parecen, la verdad es que hay una enorme variedad tanto de formas como de colores. Número 1. La cola de burro. Con sus racimos de hojas verdes gris colgando de largos tallos, la cola de burro compone una curiosa imagen. En primavera y verano pueden aparecer florecillas rosas al final de los tallos. Esta planta no necesita de grandes atenciones, bastará con regarla y trasplantarla de vez en cuando, aunque poniendo cuidado en no dañar sus delicadas hojas. Deja secar el sustrato antes de regarlo y riégala menos en invierno. Cuando es joven se puede cultivar en pequeñas macetas decorativas, pero cuando los tallos han alcanzado su máxima extensión, hay que situarla en lugares elevados para que no se dañen las hojas. Número 2. El cactus de Navidad. No debe regarse en invierno, y en todo caso cuando esté la tierra bien seca. Cuando aparezcan los brotes hay que tener mucho cuidado con el riego. La falta o el exceso de agua pueden hacer que se caigan. Para que florezca hay que colocarlo en un lugar con una temperatura de unos 12 grados y guardarla en casa antes de que las temperaturas exteriores lleguen a los 7 grados. Número 3. La corona de espinas. Es originaria de Madagascar y puede florecer durante todo el año si recibe suficiente luz. El riego dependerá de si la planta está en flor o no. En el primer caso, hay que regar cuando se sequen los 2 primeros centímetros de tierra. Cuando no tiene flor, esperemos a que la tierra se seque hasta la mitad de la maceta. La savia de esta planta es irritante para la piel. Hay que lavarse después de manipularla. Número 4. La echeveria o rosa de alabastro. Son plantas muy parecidas, que se diferencian porque la primera forma de sus rosetas es abierta y de la segunda son cerradas. Las dos son muy decorativas. Son plantas que apenas necesitan atención. Poco riego, solo cuando sea imprescindible, pues sus raíces se pueden podrir con el exceso de agua. Esta planta debe su nombre al hecho de que parezca igual de verde en la mayoría de las épocas de año, como si nunca llegara a marchitarse. Posee una gran capacidad de supervivencia en las condiciones más adversas de clima y de humedad. Es capaz de echar raíces en terrenos agrestes y prospera de manera relativamente fácil, sin la necesidad de muchos cuidados. Resiste tanto las heladas como las temperaturas altas, sin sufrir mayores daños. En España suele cultivarse en muros y tejados, y en el resto del mundo es común encontrarlas en macetas y jardines. Número 5. El árbol de jade. Es muy conocido y apreciado por su enorme facilidad de cultivo. Su forma además es muy interesante, constituyéndose con el tiempo en pequeños arbolitos de troncos grisáceos y hojas carnosas de un brillante color verde. Solo debe regarse cuando el suelo esté bien seco. Como todas las suculentas, es muy sensible al exceso de agua, sobre todo durante la estación fría. Regar en exceso puede ocasionar la caída de las hojas y la putrefacción de la planta. Sin embargo, también la falta de agua puede dañarla. Número 6. El aloe vera. También es un gran conocido. Su cultivo también es muy sencillo. Solo hay que cuidar que los riegos no sean excesivos. Hay que tener cuidado con las espinas que crecen a los lados de las hojas, sobre todo si hay niños y mascotas en casa. Su savia tiene propiedades curativas tanto en uso externo como interno.
Debido a que la aloe vera procede de sitios calurosos y desérticos, su cultivo requiere que las temperaturas mínimas no desciendan de los 0 grados. Heladas intensas o heladas débiles, pero repetidas, causan daños, ya que no es tolerante al frío. Tampoco tolera la humedad, ni en el suelo ni sobre la planta. Se puede ubicar a pleno sol o en semisombra. Número 7. La planta panda u orejas de gato. Es originaria de Madagascar y podemos encontrarla en varias docenas de variedades. Sus hojas están recubiertas de pelitos plateados que le dan un aspecto gris azulado. En los bordes tiene una coloración marrón oscura en la parte dentada de las hojas. Es de crecimiento lento y florece en primavera. Número 8. La mamilaria. Está formado por cerca de 200 especies de cactus de forma más o menos redondeada. La mayoría son originarios de México y necesitan mucho sol para desarrollarse bien. El riego debe ser muy limitado, solo cuando la tierra esté bien seca, y en invierno nos abstendremos totalmente de regarlo. Con ello se logra que la planta entre en periodo de letargo, imprescindible para su posterior floración. Número 9. La anolina. Es una agavácea como la yuca y la piña, que acumula el agua en la base del tronco. Sus hojas son largas y estrechas y de color verde intenso. Alcanza normalmente unos 150 centímetros de altura, aunque hay ejemplares que pueden alcanzar más de 10 metros de altura. Es una planta muy longeva que puede vivir varios siglos. Se cultiva en interiores como planta ornamental de interior y al aire libre en los jardines de clima templado. La planta es resistente hasta los 10 grados y crece en pleno sol en sombra parcial. Las plantas son de crecimiento muy lento y muy tolerantes a la sequía, en una maceta o emplantado como un árbol ornamental de jardín. Número 10. Sansevieria, rabo de tigre o lengua de suegra. La sansevieria es una de las plantas más decorativas que existen, y es que sus hojas presentan tonalidades de verdes muy bonitos, hasta el punto de que se han creado muchos e interesantes cultivares. Además, por su reducido tamaño, se puede tener tanto en jardines como en macetas durante toda su vida. Conozcamos a esta curiosa planta que tantas satisfacciones nos dará.